buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde. Estamos de nueva cuenta para compartir con ustedes unos temas muy importantes que trata el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hay un tema general que nos dice ¿para qué estamos aquí en la tierra? Pero para poder entender todo esto necesitamos ir viendo tema por tema, de lo cual voy a empezar el primer tema en esta tarde. Y dice así que todo comienza con Dios. Porque eso es lo que nos dice el versículo 1:16 del libro de Colosenses. Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Mis amados amigos, si ustedes se van a ir dando cuenta que no se trata de nosotros, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata, la palabra lo dice, que todo comenzó con Dios. Por lo tanto, se trata de Dios. El propósito de nuestras vidas excede mucho a nuestros propios logros, a nuestra tranquilidad, a la felicidad o a la gran familia que tenemos, a la carrera que hayamos estudiado o los anhelos que se hayan cumplido en nuestras vidas. De manera que si deseamos saber por qué te pusieron en este planeta, debemos pues entonces empezar con Dios. Entender, desde luego, ¿nacimos por nuestra voluntad o por la voluntad de Dios? ¿Y cuáles son sus propósitos para la vida de cada uno de nosotros? Podemos buscar nuestro propósito en esta tierra, desde luego. No estamos limitados a ello, mas sin embargo, se ha intrigado demasiado para encontrar una gran verdad en estos propósitos. Mas sin embargo, se nos ocurre empezar en nosotros y empezamos a utilizar algunas preguntas que dicen de esta manera: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños con el futuro? ¿Qué estamos haciendo? Enfocándonos en nosotros mismos. Y desde luego nunca podremos revelarnos el propósito de nuestras vidas porque nos estamos enfocando en nosotros. Y la Biblia nos dice allá en el libro de Job, capítulo 12, versículo 10, en su mano está la vida de todo ser viviente. En las manos de Dios, no en nuestras manos. Esa es la gran diferencia, cómo nos evidenciamos delante de Dios, que todos lo centramos a manera egoísta en nosotros mismos. Mas sin embargo, nosotros tenemos que entender, hay un ejemplo que podemos ver de esta manera. Si alguien inventó algo,
No lo podríamos entender si no nos dan las instrucciones de qué se trata y cómo poder armarlos o hacerlas. El ingenio te lo podría decir, mas sin embargo, solamente el inventor sabe cuál es el propósito para lo que se ha hecho tal cosa. De manera que nosotros tenemos que ir ante aquel que ha diseñado todo. Todo, mis amados hermanos, mis amados amigos. Tienes que empezar en Dios. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas o lo entendamos, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida, mis amados hermanos. Gracias a Dios, si ustedes conocen la palabra, conocen cuál es el sentir, cuál es el propósito de Dios, o en dado momento no lo han entendido, no lo han conocido, es el momento de poner atención a lo que estamos leyendo en la Sagrada Escritura. Porque muchas veces podemos decir a lo que dice la palabra de Dios: obsesión con sí mismo en estos asuntos es un callejón sin salida, lo que acabo de mencionar. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. Es lo que nos dice Romanos 8:6. Si ustedes lo siguen, lo quieren checar en el Reina Valera o en otra versión que tengan ahí. La Biblia, la palabra de Dios, muchas veces lo ocupamos como que si fuese un libro de autoayuda o como que si fuese un libro de consulta. Claro que hay muchos libros que pueden ayudar terapéuticamente, pero en el caso de la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios tenemos que entenderla primeramente. ¿Quién lo escribió? Sabemos que los medios lo hicieron los hombres, pero fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, usando los medios, las manos de los hombres, pero para los propósitos de cada uno de nosotros. Todo viene de Dios. Y así podemos seguir y nunca podemos alcanzar a entender los propósitos de nuestras vidas. Claro que hay libros terapéuticos que te pueden ayudar a trazar tus metas, pueden ayudar a alcanzar algunos objetivos, mas sin embargo, no puedes alcanzar a entender si no estás al lado y en el inventor de nuestras vidas y de nuestras vivencias aquí en la tierra. Solamente podemos entender algunos libros como recomendaciones, pero en la Biblia podemos nosotros encontrar una cosa muy distinta. Yo sé que la autoayuda no es eficaz en todo. El sacrificio es el camino, mi camino para encontrarte a ti mismo y a tu verdadero yo. Es lo que dice la palabra.
La palabra de Dios, si ustedes lo analizan allá en Mateo 16:25, hay un sacrificio muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Si usted quiere encontrar el camino perfecto de Dios, tiene que ir a Él. Y dice la palabra de Dios allá en Mateo 16:25, lo que acabo de mencionar, para que ustedes vean, lo lean en su Biblia. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, por causa de Cristo, la hallará. ¿Qué nos da a entender esto? Que cualquier acción que hagamos, cualquier interpretación que tengamos en nuestra vida, todo depende de Dios. No es casualidad por lo que acontece en nuestras vidas. Es mucho más que eso. Así que, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, ¿cómo descubrimos entonces el propósito para el que fuimos creados? Tenemos solo dos opciones. Podría ser la primera, la que es de especular, ir más allá y nunca llegamos a entender. No tiene fundamento. Solamente especular, porque el propósito de la vida se ha añorado por miles de años, por grandes filósofos, se ha mencionado, se ha discutido. Lo entiendo claramente que la filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, aún los filósofos más sabios especulan y no llegan a entender cuáles realmente los propósitos de Dios. Afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es la revelación. Podemos considerar entonces lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Pero ¿cómo voy a preguntarle a Dios? Si Él está en el cielo, no lo puedo ver. Pero hay una cosa muy importante. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus 5 propósitos para nuestras vidas. La Biblia es nuestro manual de instrucción, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar, qué esperar del futuro. Enseña lo que ningún libro filosófico de autoayuda. La sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. ¿Y sabe dónde lo podemos encontrar? En 1 Corintios 2:7. Ahí está la fuente de la información, la fuente de nuestra vida. Que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. ¿Cuántos siglos han pasado? Por lo tanto, no es un mensaje novedoso hasta ahora, y aún así la gente no ha entendido el propósito de su vida.
Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino la fuente de ella misma. O sea, Dios no te sirve de referencia, sino que hay un desarrollo en tu vida para que Dios mismo te dé todo lo que tú necesitas. Tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda. La motivación del éxito o en testimonios emotivas lo encontramos en la Biblia. Es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general, en el que trabaja en todo y para todos. ¿Y dónde lo pueden encontrar ustedes esto, mis amados hermanos? Nada más, nada menos que en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11. Gracias a Dios, quienes podemos escudriñar la Sagrada Escritura y poder encontrar el propósito de nuestras vidas con mayor seguridad, con objetividad y no andar a ciegas. Porque eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios. Es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. ¿De qué manera? Mucho antes que oyéramos de Cristo. Si alguna vez usted ha ido a una iglesia o ha estudiado la Biblia y no había entendido cuál es el propósito de Dios para su vida, aquí está. Él nos vio y nos diseñó. Él jamás deja una obra inconclusa, ni tampoco lo deja en la oscuridad. Al contrario, nos diseñó para una vida gloriosa, o sea, a futuro, de principio a fin. Parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. No nada más en ti, sino para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. En este versículo que acabo de mencionar, Efesios 1:11, tenemos 3 revelaciones para tus propósitos, mi amado amigo o hermano en Cristo Jesús. Número 1, encuentras tu propósito, identidad, al tener una relación con Jesucristo. Si aún no tienes esta última, más adelante te explicaré cómo iniciarla. 2. Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede el momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras, sin tu participación. Puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tu pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio, sino Dios. 3. El propósito de tu vida es parte de un designio cósmico mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad. De eso se trata este tema. La vida sin Dios carece de sentido, mis amados amigos.
Quizás has sentido confusión en cuanto a tu propósito en tu vida. Te felicito porque estás a punto de encontrar y a punto de entrar en la luz que debes de estar enfilado y perfilado hacia el rumbo en el propósito de tu vida que Dios ha puesto o ha diseñado para ti. No es una casualidad que estés escuchando en este momento a través del poder de la palabra, que es nuestra especialidad de transmitir a cada uno de ustedes para que juntos podamos entender los propósitos de nuestras vidas que Dios nos ha dado. Permita pues que nuestro Dios haya tocado vuestros corazones y que ustedes también estén profundamente agradecidos con Él por lo que tienen ahora y por lo que van a tener más. Así que yo los invito a cada uno de ustedes a seguir adelante y que Dios me los siga bendiciendo y guardando a cada momento en su vida y en sus hogares. Y a aquellos amigos que les interesa, escuche en el canal de la palabra de Dios a través del poder de la palabra de Dios. Gracias, que Dios me los bendiga.